Señor Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, al doctor Casas, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes, un saludo muy especial. Lo hemos pensado, ministro, ¿no? Siempre ayer fue un día como complicado, ¿no? Como que el chaparrón como que estuvo, y eso que usted está acostumbrado y tiene piel para aguantar tormentas poderosas de sol y de lluvia. Pero es que ayer fue por varios frentes, ¿no? Una senadora conocida en Colombia tenía un dicho muy simpático y es en caminos más oscuros me ha cogido la noche. Sí. ¿Aló? Ministro, empecemos entonces con el tema de las reformas. El balance de esta legislatura después del hundimiento de la reforma laboral, ¿es satisfactorio o usted considera que al gobierno lo derrotaron en su agenda legislativa? A ver, yo voy a contarle qué sacamos adelante y ustedes serán los que evalúen qué tan bien o mal nos fue. Entendiendo, porque ese es un elemento importante del análisis, que hicimos unas reformas e hicimos una agenda legislativa sin coalición. A ver, primero, financiamos al gobierno. El gobierno hizo una reforma tributaria y creo que después de Carlos Lleras Restrepo va a ser el primer presidente que pase un cuatrenio con una sola reforma tributaria. Yo veo que no vamos a necesitar una nueva reforma tributaria, que lo que se hizo fue importante, el esfuerzo mayor evidentemente lo hicieron los sectores más fuertes económicamente de la sociedad, básicamente los petroleros, básicamente los que están en los negocios de las energías, los que están en los negocios financieros, hicieron el gran esfuerzo de la reforma tributaria. Le entregamos al gobierno un plan de desarrollo que marca el norte de lo que quiere hacer este gobierno en el cuatrenio. En ese plan de desarrollo, si usted hace un análisis detenido, hay una cantidad de normas que facilitan las tareas que el gobierno quiere hacer. Hay actos legislativos de tal importancia como el que crea la jurisdicción agraria, que era parte del acuerdo de paz y que no se ha podido concretar, y ahora pues evidentemente se concreta. El campesino sujeto de derechos consecuentes con nuestra lucha contra el cambio climático. Aprobamos el Tratado de Escazú, que llevaba tiempo sin que se pudiera sacar adelante en el Congreso de la República. Y en las reformas sociales se avanzó con la reforma de la salud, la reforma pensional, incluso la reforma laboral, que decidimos no meterla en estas porque tenemos temores constitucionales y de trámite que digamos es probable que si la metemos en estas hacemos un gran esfuerzo pero luego se nos cae en la corte, entonces dejémosla más bien para el 20 de julio. Pues avanzamos en reforma a la salud, avanzamos en reforma pensional, reconocemos los aportes que el Congreso le hizo a estas dos reformas. En honor a la verdad que se nos queda Ministro, la reforma laboral que alcanzó a ser votada, su ponencia que decía que se le diera debate en la Comisión Séptima de la Cámara, pero no su articulado y por ello preferimos no meterlo en extras. Ayer, sí, sinceramente creo que fue más un golpe para el país que para el gobierno, que no era autor del acto legislativo de uso responsable del cannabis adulto, aunque el gobierno se la jugó y ayudó y hubiese evidentemente preferido que se hubiese votado positivamente. Creo que ayer, al no votar ese acto legislativo, perdió más Colombia. Alguna gente se radicalizó políticamente, gente que había votado a favor del acto legislativo, sí, ayer votó en contra, muy seguramente en contra de sus propias convicciones de la bondad de ese acto legislativo, pero más con ánimo de golpear políticamente al gobierno. Creo que golpearon a Colombia, no golpearon al gobierno. Y había un elemento que también era importante para nosotros que no alcanzó a ser debatido, que era el de la humanización de cárceles, de manera que en estricto sentido de los principales proyectos para el gobierno sacamos la mayoría
están vivos la mayoría y se nos queda humanización de cárceles y se nos queda reforma laboral, que lo podemos presentar el 20 de julio las dos. Claro, y a eso hay que sumarle también, ministro, la reforma política y pues la derrota compartida que usted menciona del proyecto de cannabis. Pero quiero preguntarle por el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro justamente de llevar a las sesiones extraordinarias esas reformas sociales. ¿Usted cree que esto es estratégico, ministro? ¿Han analizado bien el efecto político que podría tener esto en el Congreso? Porque lo que hemos visto con el resultado de ayer y con las decisiones frente a distintos proyectos sensibles para el gobierno es que ustedes no tienen mayorías. Les ha tocado arañar, buscar los votos en el contacto uno a uno con los congresistas y esto evidentemente no ha resultado. A ver, cuando yo llego al Congreso no había arrancado la reforma a la salud, no había arrancado la reforma pensional, el plan de desarrollo no estaba arrancando y fíjese, ahí están, unos vivos y otros aprobados. Se había hecho un esfuerzo importante en los actos legislativos por parte del anterior ministro y nosotros lo completamos en la vuelta más difícil porque es la vuelta que incluso necesita votaciones calificadas, de manera que decir que la estrategia no funcionó no es del todo real. Claro, no funcionó como nosotros hubiésemos querido que funcionara, pero ahí hay unos resultados, ahí hay unas leyes, ahí hay unos actos legislativos que fueron aprobados y que fueron trabajados uno a uno. Entre otras cosas, se demuestra algo interesante. Si las denuncias que hicieron algunos sectores de oposición y algunos sectores de opinión diciendo que estábamos comprando el Congreso hubiesen sido ciertas, pues hoy los resultados electorales a lo mejor hubiesen sido distintos. Ya frente a la pregunta concreta que tú me haces, yo diría, mire, yo que le he recomendado a el señor presidente, pero obviamente es el que tomará la decisión. Sí. Yo sí creo que el gobierno tiene que tomarse unas semanas para ver cómo recompone unas mayorías en el Congreso. Nosotros vamos a sacar adelante la reforma a la salud que viene avanzando, vamos a sacar adelante la reforma pensional, vamos a insistir con la reforma laboral, pero para ello evidentemente necesitamos unas mayorías sólidas, eso de tratar de construir ante cada proyecto una pequeña mayoría por cada votación es muy desgastante en lo político, es muy desgastante como gobierno, de manera que yo recomendaría eso. El presidente tenía la tesis de que podía seguirse avanzando en estas reformas sociales. Yo le propuse al presidente, hombre presidente, saquemos dos leyes que necesitan urgentemente ser sacadas en estas, que son la que define el número de diputados que vamos a elegir en octubre, porque no hay una norma hoy que diga cuántos diputados vamos a elegir, y pues es una responsabilidad institucional decirlo, y echemos para adelante la adición presupuestal. Sí. Yo, además, pues les cuento, además porque pues, no es nada extraño, yo le preparé varios decretos con varias opciones, recomendando esa opción que le acabo de plantear, y el presidente la podrá firmar en cualquier momento. Incluso le dije a los congresistas y a los presidentes del Congreso que muy seguramente jueves, viernes o sábado, uno de estos 3 días de la semana, vamos a trabajar en extras para dejar al día esa agenda, pero es una decisión obviamente que terminará tomando el señor presidente, que ya debe estar llegando a Europa y evaluando esas opciones que se le presentaron. Ministro, ayer el presidente trinó, dentro de varios mensajes que envió. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador. Ese, bueno, entre varios trinos que hizo. Pero uno se pregunta hasta dónde, pues, en realidad todo es culpa del Congreso y de los dueños del capital. Basta con mirar lo que pasó ayer en las calles. Ayer habían varios miles de personas, por no decir que decenas de miles de personas, protestando en contra del gobierno. ¿No será más bien que el Congreso está interpretando un sentir y unas preocupaciones de muchas personas que también se ven en las encuestas, en donde no le va bien al presidente, en donde en realidad sí hay una preocupación
sobre muchos asuntos que giran en torno a las reformas, y lo que pasa es que al gobierno le está costando aceptar y reconocer que las propuestas que está haciendo no interpretan el sentir tanto de los trabajadores como de los empresarios, que finalmente todos conforman al país. Le voy a dar mi lectura muy respetuosa. A ver, primero, evidentemente ayer hubo una movilización importante. O sea, decir que la gente no salió a la calle, pues no, sí salió. Segundo, ¿qué es lo que está en juego? Son intereses que también son legítimos. Yo no puedo descalificar en una sociedad diciendo los únicos intereses legítimos son los que yo defiendo. Pero ¿qué tipo de intereses? Hablemos, por ejemplo, en la reforma a la salud. Hay gente que dice, ojo, yo tengo mi EPS, a mí me ha venido funcionando, y tiene legítimamente el derecho a defender el statu quo, lo que hoy hay ahora. Pero entonces nosotros como gobierno tenemos que ver no solo a los que le vienen funcionando, sino a los que no le funcionan, que es un buen número de colombianos. Yo siempre pongo el ejemplo de La Guajira. En La Guajira los niños que han venido muriendo por hambre, todos tenían carnet de EPS, o sea, tenían carnet pero no tenían salud. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo logramos, sin bajar el nivel de quienes hoy sienten que están siendo bien atendidos por el sistema de salud, llegar a donde los que no están siendo atendidos, que son un buen número de colombianos, millones de colombianos. A lo mejor no hemos sabido explicar claramente eso, y quienes sienten que pueden perder algo de lo que han logrado, pues salen a la calle y nos dicen, oiga, no me vayan a cambiar el sistema. En algunos casos sin pensar en los que no tienen el sistema. Nosotros no le queremos dañar el sistema al que le está funcionando. Lo que queremos es que a los que no tienen les llegue la salud. Lo mismo en las pensiones. Sí. Pues hay unos señores que sienten que están bien pensionados. Los subsidios en Colombia están llegando. Entre más alta es la pensión pública, quiero ser claro, la pensión pública, más alta es el subsidio que toda la sociedad le da. Entonces nosotros decimos, oiga, un momentico, generemos una base de pensión, y el que quiera mejorar la pensión de ahí para arriba, haga un ahorro y se le devuelve de acuerdo a su ahorro, pero lo que estamos utilizando de subsidio, enviémoselo a una gente que no tiene pensión. Hay una cantidad de gente que llega a los 65, 70 años y tiene unas dificultades muy grandes. Si su familia no responde por ellos, nadie les va a ayudar. Nosotros decimos, no, por una cosa de justicia, veamos cómo esos subsidios que van a las grandes pensiones los comenzamos a enviar a los que no tienen pensión. Sí. A lo mejor no hemos sabido explicar bien eso, y esa es la gente que sale a hacer las marchas y a decir, oiga, no me toque, y en este sistema me ha ido bien. Y nosotros decimos, bueno, tratemos de crear un sistema que no solo a usted le vaya bien, sino a todos los colombianos. Eso se puede hablar. El presidente ha planteado un pacto nacional. Sentémonos en el tema laboral, que es un tema muy sensible. A ver, ¿cómo mejoramos la redistribución del ingreso? En una sociedad el ingreso se redistribuye básicamente a través de impuestos y a través de salarios. En el tema de salarios, en los últimos años, algunos sectores de trabajadores han perdido ingresos en horas extras, en otras cosas. ¿Cómo hacer para que esa gente mejore sus ingresos sin ahogar la economía? Porque eso también hay que decirlo con claridad. Usted no puede de la noche a la mañana llegar, tomar unas decisiones que pueda ahogar el pequeño restaurante, el pequeño negocio turístico, el barcito, o sea, lo que mueve mucho la economía, que es una buena parte de los colombianos con pequeños negocios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que intentar hacer, y a lo mejor no lo hemos sabido comunicar como debe ser comunicado. Sí, ministro, puede que haya un problema de comunicación, pero tampoco el gobierno puede decir que todas las personas que marcharon o que están inconformes, ayer fueron 92.000 personas, no es una cifra menor, simplemente no quieren que le cambien un sistema y se están resistiendo al cambio, como dicen ustedes. Por ejemplo, ayer el presidente ponía una foto de la marcha y minimizaba las marchas diciendo que fue débil en varias zonas del país, y así lo hicieron varios congresistas del pacto histórico, diciendo que ahora tenían que salir otra vez y llenar completamente la plaza. Pero, ministro, ¿no le parece que se equivocan ahí y que deberían sentarse a escuchar y no repetir lo que, por ejemplo, ustedes criticaron en gobiernos como el de Iván Duque, cuando salían a la calle y decían, este gobierno no escucha?
No, los gobiernos tienen que escuchar y los gobiernos tienen que tender puentes y los gobiernos tienen que escuchar a la oposición. Incluso en los temas en que tengamos fuertes diferencias, pues tenemos que oírnos. Porque es que uno gobierna para todo el país, uno no gobierna solo para los que están de acuerdo con uno. Claro, nosotros tratamos de sacar unos programas, impulsamos, empujamos unas ideas, pero ni más faltaba, uno tiene que oír a la oposición, que no solo se hace en el Congreso. Claro. Es un país en donde el poder está en muchos lugares, está distribuido en muchos lugares. Uno tiene que por eso, ministro, sentarse con empresarios, sentarse con mucha gente. Y a propósito de eso, ministro, a propósito de eso, por ejemplo, usted arrancó hablando de la reforma tributaria, que como un ejemplo de éxito, pero bueno, eso fue en los gloriosos. Eso fue cuando ustedes tenían una coalición amplia, donde se dio un debate amplio, donde seguramente todo lo que quería el gobierno no fue lo que salió aprobado, pero salió, y salió rápido, y salió bien. Y usted dice que es uno de los éxitos. ¿No es eso lo que se tiene que recuperar? Porque es que el gobierno, como usted dice, no pueden estar pensando en el menudeo de un voto, y no sabe uno si a cambio de un puesto, pero al menudeo no van a poner. No van a poder sacar la reforma laboral y no van a poder sacar la reforma pensional. ¿No es hora de entender que sin mayorías absolutas ustedes no pueden hacer reformas absolutas y que necesitan hacer unos consensos más amplios de los que ustedes quisieran? Félix, cuando uno hace un acuerdo político tiene que partir de algo que es esencial. Es que uno está de acuerdo para qué se va a hacer ese acuerdo. ¿Me explico? Si usted hace un acuerdo simplemente pensado en la distribución de poder, pues usted arma un acuerdo, arma una coalición. Pero a la hora de volver ese poder, convertirlo en reformas sociales, se le va a reventar ese acuerdo, que es un poco lo que pasó. Yo planteo un ejemplo que uno lo estudia en las escuelas de ciencia política en el mundo, que va a generar polémica por lo que le digo, pero es que uno lo estudia, está en la ciencia política. Cuando Mandela sale de la cárcel y pactan con Leclerc en Sudáfrica, el nuevo régimen donde los negros van a poder ser gobierno y se va a acabar el apartheid, arranca el proceso electoral y las primeras encuestas señalaban que iba a volver a ganar Leclerc con el 9 o el 8.7% de la intención del voto, que eran básicamente el voto de los blancos. ¿Por qué? Porque por el otro lado, los distintos partidos negros, por llamarlo de alguna manera, habían lanzado, 45, 54 candidatos. Entonces Mandela los llama y le dice, hagamos un acuerdo. Vamos a democratizar Sudáfrica. Entonces, acuerdo por democratizar Sudáfrica. Hagamos una encuesta y el que encabeza la encuesta es el candidato presidencial y ese candidato le va a dar participación en el gabinete a todos los partidos que saquen más del 5% en las elecciones legislativas. O sea, es un acuerdo de distribución del poder, pero ¿qué es lo esencial? Que ese acuerdo era para democratizar Sudáfrica, o sea, había un norte. Es un poco lo que creo que fallamos al inicio. Nosotros hicimos un acuerdo, pero el acuerdo debió ser muy claro y además Petro lo había dicho en la campaña, yo hago un acuerdo para reformar la salud, reformar las pensiones, reformar el sistema educativo superior, reformar el régimen laboral. Quienes firmaron el acuerdo, pienso que le pusieron mucho énfasis en la distribución del poder, en la participación en el poder, que es legítimo que se haga en unos acuerdos políticos, pero se olvidaron de revisar el fondo del acuerdo, que era las cosas que se iban a hacer, las reformas que se iban a hacer. Entonces, claro, cuando llegaron a hacerse las reformas, comenzaron a decir, no, yo sí estoy en el acuerdo, pero no estoy de acuerdo con las reformas. Así es muy difícil. Entonces, yo sí creería que hoy deberíamos saber quiénes creen de verdad, no simplemente por conveniencia, de verdad, quiénes creen en las reformas. Y quienes creen en las reformas hacen un acuerdo y ese grupo que genera una masa crítica se sienta a hablar con otros sectores que a lo mejor no creen en las reformas, pero que también hay que escucharlos, pero obviamente en la medida en que haya
coherencia con lo que se quiere hacer desde el gobierno, con lo que se quiere hacer desde el Congreso, con lo que se quiere hacer desde el poder, porque si no, pues, ¿para qué acuerdos? Mire, pero volvamos a la gobernanza, la de los gobiernos con el Parlamento. Usted comparte la tesis del doctor Gómez Méndez en el sentido de que es hora de reconocer que la norma constitucional que lo prohíbe desaparezca y se acepte que los gobiernos que ganan reparten el gobierno en la forma que les parezca. Es que hoy la Constitución lo posibilita. Lo que pasa es que se ha vuelto casi como un pecado. Yo más bien le diría, doctor Casas, que deberíamos recordar los últimos escritos y pronunciamientos, como siempre inteligentes, de Alfonso López Michelsen, cuando dijo, oiga, ¿y no será que llega el momento en que pensemos en un régimen parlamentario o semiparlamentario? Que no es que los congresistas gobiernen, es todo lo contrario. Es los ciudadanos eligen el presidente y ese presidente presenta en su lista a las personas que lo van a acompañar en el gobierno. Y mantiene el gobierno mientras mantiene la confianza ciudadana. En el momento que pierde la confianza ciudadana, pues entra otro gobierno y se hace otra coalición. ¿Y por qué no presenta el gobierno esa reforma? Es una cosa interesante, es una cosa que valdría la pena que lo trabajáramos bajo un esquema, doctor Casas. Cuando usted habla de reglas de juego electoral, usted no puede imponer reglas, usted no puede decir, las mayorías hacemos las reglas y las minorías las aceptan. Yo creo que en ese caso específico, en una reforma de tan alto calado como pasar de un régimen presidencial muy presidencialista a un régimen parlamentario o semiparlamentario, sí valdría la pena intentar hacer un acuerdo con las demás fuerzas políticas, no simplemente imponerle ese régimen. Ministro, usted pasó muy rápido por un animalito, el conejo. Usted dijo aquí, lo que se puede ver es que nos acusaban de repartir puestos y miren los resultados. Las reformas no pasaron. No se puede negar que han repartido puestos. No se puede negar lo que pasó con el Partido Liberal, lo que pasó con los conservadores, con la U, por supuesto con el partido de gobierno. O sea, puestos se han repartido, además de los puestos con los que quiere gobernar el que gana, en este caso Gustavo Petro. Pero los puestos han zumbado. Fíjese lo del Fondo Nacional del Ahorro y fíjese lo de la fiduprevisora. ¿Quiere decir entonces que los conejearon? No, a ver, hablemos sin temores, Fondo del Ahorro. Yo entiendo que esa lista, pues que de todas maneras alguien tendrá que decirlo desde la justicia si es cierta o no es cierta, que habla de una, no sé si distribución o solicitud de apoyos burocráticos en esa entidad. Mire que quienes fueron los, por lo menos lo que sale en los medios, más acompañados, más contemplados con esa lista, no fueron precisamente quienes nos ayudaban en la reforma. Hay una gente dentro del partido que legítimamente están oponiéndose a todas las iniciativas del gobierno y pues uno ve y al parecer son los que mejor han sido, como dicen los dirigentes políticos, atendidos por esa entidad. Entonces, lo que yo quiero romper un poco aquí es el tema de que se daban a cambio de votos, porque si fuese así, o nos conejearon o no se dieron a cambio de votos, para hablarlo muy claramente. Claro, cuando uno hace parte de una coalición de gobierno, tiene derecho a que la gente que ayudó en la coalición, ya sea a llegar al gobierno o a mantenerse en el gobierno, pues esté en los cargos de responsabilidad y trate de sacar un programa de gobierno. Lo que sí no puede ser entendible es que un gobierno salga a buscar a la oposición y trate de romper la oposición a ese gobierno ofreciéndole puestos, porque eso ya raya en otro tipo de definiciones. Eso este gobierno
no lo hace. Yo particularmente, yo le quiero decir claridad. Ayer, Julio, alguien intentó insinuar eso, ya celebrando aprobación de algunas leyes, y yo a eso no le jalo ni a ofrecerle ni a darle a la oposición, no solo por convicción, sino también porque, hombre, yo estuve entre los 18 representantes a la Cámara que dijimos que nos íbamos a oponer a la reelección. Algunos de ellos que se tomaron la foto con nosotros en la casa de una compañera de Congreso, y dijimos que íbamos a salir a votar. 2 de ellos se desaparecieron y terminaron con puestos, con notarías, pero al cabo del tiempo terminaron en la cárcel, y quienes les ofrecieron terminaron con problemas legales. Yo me acuerdo de eso, yo tengo esa experiencia, yo no la quiero vivir, yo no le voy a dar, y si me toca, pues no estaré ahí ofrecerle a la oposición para que cambie su opinión. Claro, sí me sentaré cuantas veces me tenga que sentar con la oposición a debatir temas, a hablar, pero no a ese tipo de ofrecimientos. Doctor Velasco, acabamos de escuchar a Julio César Ortiz, que espontáneamente escribió un concepto en donde es un espaldarazo a la conducta del director del Fondo Nacional del Ahorro, y aquí lo reiteró. Él está en la teoría que ha planteado Alberto, y lo que dice el doctor Ortiz es que, a menos de que se demuestre que los puestos eran sujetos amarrados a unos votos, pues no podemos comparar con lo que sucedió con los ministros Sabas o Diego, o con lo que sucedió en el pasado, la política, en fin, lo que usted ya conoce. Él dice que no, que es que la mecánica política le da esa opción al director dentro del marco de la responsabilidad. Y resulta que el doctor Ortiz es el abogado del presidente de la República. Y si usted llama hoy al Fondo Nacional del Ahorro y pide por favor con la presidencia, ahí lo conectan inmediatamente con el doctor Gilberto Rondón. Da la impresión de que la salida del doctor Rondón por el concepto del doctor Ortiz no sería tan inmediata. Yo tengo una información un poco distinta a la que ustedes tienen, aunque debo ser respetuoso porque esas son decisiones que toma más el señor ministro de Hacienda, quien está adscrito el Fondo del Ahorro o el Ministerio de Vivienda, no sé exactamente a quién está adscrito, y por supuesto la presidencia. Tengo la impresión de que por todo lo que ha sucedido, pues sostener eso es bastante complejo, y yo no lo recomendaría al gobierno sostenerlo, lo digo con toda claridad. Pero no se ha tomado la decisión de sacarlo. ¿Usted recomienda sacarlo? Es decir, no sostenerlo. Veo que esa decisión está bastante avanzada, pero pues obviamente quien tiene que señalarla es alguien distinto a quienes con ustedes hoy está hablando, pero es que ahí hay unas cosas que no le hacen bien al gobierno. Yo tengo que defender al gobierno del que hago parte. Ahora, ojo que la tesis del doctor Ortiz no es una tesis jurídica menor. No es lo mismo que usted llame a unas personas que hacen parte de un partido de gobierno y que están gobernando con usted y que han demostrado que quieren sacar adelante un proyecto de gobierno y que ellos tengan representación política, a que usted coja a la oposición que ha dicho que se opone, que no está de acuerdo con sus propuestas, que no quiere apoyarle sus reformas, y le comience a dar cosas, puestos o contratos para que cambie su opinión. Ahí creo que en estricto sentido jurídico sí hay una diferencia fuerte. El doctor Ortiz esta mañana confesó aquí en la W que era el amigo personal del doctor Gilberto, y es de público conocimiento que él es el abogado del presidente de la República, a quien inclusive le ofrecieron participar en un fondo billones de pesos que él no aceptó. Es el delegado del presidente en la Cámara de Comercio. ¿Usted no cree que cambia las cosas en este momento la situación del doctor Gilberto? Es decir, que él ya pasa de ser
una cuota de César Gaviria a una cuota de Gustavo Petro? Es una decisión que valorará el presidente, pero yo creo que frente a todos los hechos políticos recientes, pues las cosas no son iguales, y yo honestamente no, pues espero que el señor presidente venga de Francia, pero mantengo mi tesis, que creo que hay unos espacios en los cuales hay que revisar bien qué tiene el gobierno. Señor ministro, ya que estamos hablando con tanta franqueza, usted sabe que el presidente de la República, pues poca paciencia tiene a la hora de evaluar a sus ministros, y ya ha salido de varios altos funcionarios del Estado. A raíz de lo que sucedió durante esta legislatura, del balance de los proyectos aprobados, ¿a usted el presidente le ha dicho algo sobre su continuidad en el Ministerio del Interior? No, pero yo tengo claro que los ministros somos personas que en cualquier momento, cuando se requiera políticamente, tenemos que estar dispuestos a dar un paso al costado. Yo no estoy pegado aquí con Super Bonder al Ministerio del Interior, y evidentemente lo que quiero es que a este proyecto político le vaya bien, y si para que a este proyecto político le vaya bien yo tengo que dar un paso al costado, lo doy sin ningún problema y sin ningún rencor. Señor ministro, quiero hacerle otra pregunta por la vocería, porque nosotros teníamos entendido pues que el vocero en lo que tiene que ver con el gobierno nacional es usted, el ministro del Interior. Sin embargo, ayer vimos a otro vocero, al ex senador de la República, Gustavo Bolívar. ¿Cómo queda ese tema al final? ¿Quién tiene la voz del gobierno? Hace unos, que tal vez un mes, este debate se abrió en una entrevista que le hicieron a Laura Sarabia, y ella dijo algo que yo comparto, cuando Laura era la jefa de gabinete. Primero, mire, cada ministro tiene que tener la vocería en sus temas. A mí me parece tan incómodo un vocero hablando de energía, un vocero hablando de agua potable, el mismo vocero hablando de defensa, el mismo vocero hablando de investigación y de ciencia, innovación, tecnología. No. Esos hombres o esas mujeres que sabían de todo, eso eran en la antigüedad, en donde el conocimiento no era tan profundo, ¿no? Yo creo que cada ministro es un vocero en su materia. Y hay temas específicos que el presidente puede pedirle a alguien que se pronuncie, y a mí no me parece pues ningún tema de que le están quitando la vocería. Yo soy amigo más de un sistema que usan mucho los países anglosajones, y es un speaker, un vocero para contar las cosas que han pasado en el día sin necesidad de dar mayor opinión, y que cada ministro le cuente al país cómo van sus políticas, qué está haciendo desde su ministerio, y si hay algún tema específico en el que el presidente quiera presentar algunas ideas, pues a mí no me molesta que una persona tan comprometida con este proyecto como Gustavo Bolívar pueda salir a defender y a exponer o a hacer pedagogía de algunos programas que no han sido lo suficientemente bien explicados. Ministro, ha sido como siempre muy amable y muy sincero aquí en la W. Mucha suerte pues en la recuperación del rumbo de tantos proyectos, y de reconocer, como usted lo ha advertido, las debilidades, pero tal vez aprovechar una de sus mayores virtudes, ministro, es que a usted le gusta escuchar, hablar, enfrentar a sus contradictores en el mejor de los tonos. Ojalá que eso le funcione para sacar adelante las reformas que quiere el presidente. Ha sido usted muy amable, ministro. Mil gracias, Julio. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.